Continuamos, hermanos, con esta serie del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya estamos en el mensaje 33. Qué cosa, ¿no? Cómo va avanzando todo esto. Y hoy vamos a mirar, hermanos, capítulo 18, del 1 al 17. Vamos a estar mirando la predicación del Evangelio en Corinto. Recuerden que estamos ya en el segundo viaje misionero. Y yo estoy mirando las ciudades donde él ha ido, obviamente. Entonces él fue a Filipos, esa parte de Macedonia. Allí mismo estuvo en Tesalónica y en Berea, lo veíamos hace 8 días. Hace 15 días, hace 8 días veíamos la predicación del Evangelio en Atenas. Él va a Atenas, pero de ahí él sale y entra a lo que se conoce como las regiones de Acaya, es decir, él va a estar en Corinto y luego va a estar en Éfeso. Así que vamos a mirar eso, la predicación del Evangelio en Corinto, capítulo 18, Hechos capítulo 18, verso 1 hasta el 17. A manera de introducción, quiero comenzar leyendo un comentario del escritor John Stott acerca de Corinto, de esta ciudad que era la más importante realmente en los tiempos de Pablo. No era Atenas. Atenas fue más importante antes, pero ahora ya no era tan importante, pero Corinto sí. Dice el escritor John Stott, dice que Corinto era por sobre todo un gran centro comercial. Dice que un emporio de fama mundial, situada cerca del istmo que une la Grecia de tierra firme a la península del Peloponeso. Y aprovecho para decir que estaba cerca del istmo, de ahí salen los juegos ístmicos que se hacían cada 2 años allá en Corinto. Dice que comandaba las rutas mercantiles en todas las direcciones, por todo lado llegaban las embarcaciones. Pero también dice que Corinto se jactaba de tener pues esos 2 puertos, y por medio de sus 2 puertos Corinto dominaba el istmo. Pablo, entonces, dice John Stott, habrá comprendido su importancia estratégica. Entonces, si el comercio podía irradiarse en todas las direcciones desde Corinto, también podía hacerlo el Evangelio. Interesante esa parte. Pero también el pastor John MacArthur nos dice lo siguiente, y esto ya es un poco más aterrador. Dice, en la época de Pablo, Corinto había reemplazado a Atenas como principal centro político y comercial de Grecia. La Urde gozaba de una ubicación estratégica en el istmo de Corinto, que conectaba la península del Peloponeso con el resto de Grecia. Pero luego dice, como centro comercial, Corinto era cosmopolita, con una población en gran parte inestable. Había marineros, comerciantes, funcionarios gubernamentales y otro tipo de personas. Y por tanto, estaba aislada de las cohibiciones de una sociedad asentada. Tremendo. ¿Qué vemos entonces? Dice que como resultado Corinto era una de las ciudades más pervertidas de la antigüedad. Entonces él dice que Lenski escribe, Corinto era una ciudad incluso más malvada que otras más grandes del imperio en este periodo. El mismo término corintio llegó a significar libertino. De eso se decía corintianizar, que significaba practicar prostitución o practicar la fornicación. Elevándose entonces 500 metros por sobre Corinto estaba la Acrópolis, en la cima de la cual se ubicaba el templo de Afrodita, la diosa del amor. Ahora note esto, cada noche las 1000 sacerdotisas del templo, que eran prostitutas de rituales, bajaban a la ciudad para ejercer su oficio. En agudo contraste con el sosegado centro intelectual y cultural de Atenas, Corinto era sin lugar a duda una ciudad bulliciosa donde solamente los rudos lograban sobrevivir. Interesante. Entonces yo pensaba, pues Pablo va a la cuna del intelectualismo, que es Atenas. Ahí no hay muchos convertidos, como lo vimos hace 8 días, y él tiene que salir corriendo.
y él se va para Corinto, la ciudad más corrompida que hay. Es impresionante. Bueno, hoy vamos a mirar, hermanos, 4 puntos. Pablo y su encuentro con Aquila, Aquila y Priscila, precisamente en Corinto. Luego miraremos Pablo entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios. Luego, en tercer lugar, Pablo es animado por el Señor a continuar su misión. Y en cuarto lugar, Pablo es llevado ante el tribunal. Casi siempre vemos eso. Casi siempre en cada ciudad era perseguido. Bueno, vamos a recordar entonces cómo Pablo sale de Atenas y él se va solo. Y recuerda que él iba con Timoteo, con Silas, pero parece ser que en Atenas yo miraba bien y realmente yo no veo ni a Timoteo ni a Silas en Atenas. Él estuvo solo ahí y de ahí se va para Corinto y ahora sí se encuentra con sus ayudantes allá. En Hechos capítulo 17, versículo 32 al 34 leemos: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, los demás 8 días, unos se burlaban. Veíamos que este es el efecto de la predicación, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Otros aplazaban y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron. Bueno, no todo fue malo en Atenas. Algunos creyeron, dice que juntándose con él, entre los cuales estaba pues, Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pero aún así Pablo sale de allí. Okay. Entonces vamos directamente, hermanos, a capítulo 18, versículo 1 al 3, donde Pablo tiene su encuentro con Aquila y Priscila. Voy a leer esos versículos. Después de estas cosas, acabamos de leer, de que él sale de Atenas. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, o después de que él, recuerda el discurso que dio en Atenas. Y ahí salió de Atenas y se fue para Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila. Ahí lo encontró. Él era natural del Ponto, recién venido de Italia, es decir, de Roma, con Priscila su mujer. Entonces un matrimonio, y está Priscila su mujer. Bueno, ¿por qué estaban en Corinto? Dice, si ellos venían de Italia, o sea, de Roma. Por cuanto Claudio, en este caso el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces ahora la razón, los echaron de Roma, entonces tuvo que se fue para Corinto. Entonces dice que Pablo fue a ellos, no te lo que dice aquí, fue a ellos. Pablo, él está en Corinto y le está buscando. Cuando los encuentra, dice que entonces fue a ellos, y como era del mismo oficio, por eso fue a ellos, a vivir con ellos, porque era del mismo oficio. Se quedó con ellos, note, y trabajaban juntos. Es decir, Pablo y Aquila trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquila y Priscila están en Roma, pero por el edicto de este emperador Claudio, él tiene que salir y él se va y se ubica en Corinto. Pero él tiene una profesión. Se dice que todos los padres debían enseñarle a sus hijos su profesión. Por eso usted va a encontrar, como era el papá, por eso José era carpintero y Jesús obviamente fue carpintero. Entonces, de la misma manera, el papá de Pablo, su oficio era hacer tiendas de campaña, como dice acá, y lo mismo el papá de Aquila. Entonces ellos trabajaban en eso, aprendieron el oficio, y estamos viendo aquí entonces a estos dos hombres, Pablo y Aquila, haciendo tiendas de campañas que, como se dice, ellos trabajaban era el cuero, más que todo, era el cuero, y hacían muchas cosas de cuero, asientos de cuero, qué sé yo, cosas de cuero, pero hacen también tiendas de campaña, no sé cómo mostrar las tiendas, pero digamos unos telones grandes que hacían de cuero, carpas, eso, carpas o tiendas. Okay. Bueno, entonces aquí vemos, hermanos, en esta primera parte, la providencia de Dios con el apóstol Pablo, al no dejarlo solo, obviamente, en el ministerio, le envía a Aquilas y a Priscila, que son sus colaboradores. El apóstol Pablo en Romanos, capítulo 16, versículos 3 y 4, cuando hace el reconocimiento de sus colaboradores, note lo que él dice, Romanos 16, 3, saludad a Priscila y a Aquila. Ahora, interesante que hay muchas referencias a este matrimonio, pero solamente es aquí donde dice está Aquila y Priscila. Eran antes Priscila y Aquila. Algunos dicen, ¿pero por qué? Y muchos creen que era porque tal vez Priscila era una mujer muy prestante
muy importante y por eso iba primero, pero no le paremos bolas a eso. Sencillamente así está, bueno. Algunos dicen que Priscila de pronto conocía más, era más, bueno, no sabemos. Pero bueno. Dice, saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo dice que este matrimonio le colaboraron a él, lo llama mis colaboradores. Pero algo más, que expusieron su vida por mí. Y está refiriéndose a ese encuentro que tuvieron allí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Recuerde que Pablo está solo. Pablo llega a Corinto solo. Pablo fácilmente no tiene apoyo financiero. Y esa es una de las razones por las cuales se le toca trabajar. Entonces, como ellos fueron expulsados, como ya dije, llegaron a Corinto, aquí John Stott nos dice lo siguiente, dice acerca de esta pareja, nos dice, juntos salieron de Roma rumbo a Corinto, y debido a un edicto imperial, Suetonio, un escritor del primer siglo, hizo referencia a este hecho en su vida, en la vida de Claudio, un escrito de este Suetonio del primer siglo. Y él dijo lo siguiente: como los judíos promovían constantes disturbios por instigación de Crestus, los expulsaron de Roma. Ahora note la palabra Crestus. Y luego dice, a los expulsados los llamó judíos, pero Crestus parecía significar Cristo. O sea, por la semejanza, Crestus, Cristo. En cuyo caso los judíos eran cristianos y los disturbios de la comunidad judía habían sido ocasionados por el Evangelio. Podemos pensar entonces que Aquila y Priscila ya eran creyentes antes de llegar a Corinto. ¿Y cómo fue? Entonces, recuerden que Pablo escribe una carta a los romanos y él no ha ido. Entonces, no sabemos quién es el fundador de la iglesia en Roma. Cuando veíamos el libro Romanos, pues en la carta a Romanos veíamos eso. Lo único que sabemos nosotros es que cuando hay el derramamiento del Espíritu Santo y están las lenguas, dice que hay como 15 naciones habían allí y entre esas estaban los romanos. Ahí había un grupo de romanos. Entonces ellos, recibiendo el Espíritu Santo, fueron allá, fácilmente levantaron una iglesia. Hay una iglesia en Roma y es Aquila y Priscila están ahí, pero al ser expulsados por los disturbios de los judíos, entonces lo que hace este emperador es que los expulsa, los saca de Roma, y entonces cada uno va para su lado y esta pareja se va para Corinto, y ahí es donde tienen su encuentro con el apóstol Pablo. Además, y por tener recursos insuficientes, a Pablo le tocó trabajar en el oficio. El versículo 3 dice, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, interesante, hermanos, esto de que Pablo, no lo vemos a Pablo trabajando. La única vez que lo vemos que está trabajando es acá. Él se pone a hacer tiendas de campaña con él. Y ahora miremos lo que dice 1 Corintios 4, 11 y 12, cuando él escribe a los corintios. Él le dice, hasta esta hora padecemos hambre. Y parece que está haciendo referencia a esa situación. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Luego dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, porque las tiendas o las carpas de cuero, ellos tenían que trabajar el cuero con sus manos. Entonces está haciendo referencia a eso. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Entonces estamos viendo que Pablo está solo, pero Dios le envía una pareja del mismo oficio y él comienza a trabajar en esa situación. Ahora, esa no es la misión de Pablo. Y pasemos al segundo punto para seguir en el enunciado. Número 2, Pablo entregado por entero a la predicación de la palabra. Versículos 4 al 6. Versículo 4 vemos que como Pablo trabajaba secularmente, solo podía predicar los días de reposo. Y eso es así. Versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga
todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahora, note lo que está diciendo acá. Pablo en 3 semanas trabajaba en su oficio para conseguir dinero, para mantenerse él, y también el tiempo que le quedaba de los días de reposo que no trabajaba, entonces allí él hacía su trabajo ministerial. Dice que todos los días de reposo en las sinagogas persuadía a judíos y a griegos, es decir, predicándoles el evangelio. Pero con la venida de Silas y Timoteo y la ofrenda que le traían ellos de parte de los filipenses, hermanos, Pablo se dedica completamente a la predicación de la palabra de Dios. Versículo 5 lo vemos de esta manera. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿vio? ¿Dónde los dejó? Allá en ese sector de Macedonia. Cuando ellos llegaron de allá, porque ellos no llegaron a Atenas, sino fueron a Corinto, dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, cuando uno lee aquí, uno dice, a ver, cuando Timoteo y Silas llegaron de Macedonia, dice, encontraron a Pablo entregado por enteramente a la predicación, digamos, está a tiempo completo predicando la palabra. Pero ese no es el énfasis. Por eso traigo la Biblia de las Américas, que nos lo dice mejor. Y creo que este es el punto. Dice así la Biblia de las Américas: cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús es el Cristo. ¿Ve la diferencia? La Biblia, ¿qué es lo que vemos? Porque es que ese es el contexto. Pablo está trabajando, él está haciendo tiendas de campaña, él hace un alto en la predicación que él siempre venía haciendo por situaciones financieras. Porque él inclusive cuando le dice a la iglesia de Corinto, le dice, vea, padecí hambre y por eso a mí me tocó trabajar con mis manos. Pero cuando llega Silas y Timoteo, dice la versión, la Biblia de las Américas, cuando ellos llegaron, Pablo comenzó a dedicarse. Es decir, no es que ellos llegaron y lo encontraron ya dedicado, sino que cuando ellos llegan, él se dedica a predicar. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual él se dedicó a predicar completamente, como dice la palabra de Dios, hermano? Por la ofrenda que ellos le trajeron. Y lo voy a comprobar. Primero vamos a 2 de Corintios 11, 7 al 9. En 2 de Corintios, ya la segunda carta, porque Pablo escribe alrededor de 4 cartas, le escribe a los corintios. Nosotros tenemos solo 2. Pero realmente hay una carta perdida y hay una que creo que se une con la primera de Corintios. 2 de Corintios 11, 7, miren lo que dice. Pequé yo, le está diciendo a los corintios. Dice Pablo, le dice a ellos, pequé yo humillándome a mí mismo. Vamos a ver cuál fue la humillación, que él mismo dice, ¿acaso es algún pecado? Humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Es decir, mi pecado contra ustedes, Corinto, fue porque yo a ustedes les prediqué el evangelio sin recibir ningún sustento financiero. Y sigue diciendo, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Es decir, cuando Pablo se dedicó por entero a la predicación en Corinto, él no les pidió a Corinto ayuda, sino que otras iglesias sostuvieron su ministerio. Dice el verso 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Esta carga aquí es financiera, o a ninguno les pedí dinero, o a ninguno me les acerqué. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quiénes vinieron de Macedonia? Silas y Timoteo. Lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. En todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, una carga financiera. Ahora, ya hemos visto nosotros la vez pasada de por qué Pablo nunca recibió apoyo. Pues primero, pues porque ellos no lo apoyaron. Pero lo otro, y él no necesitó nada, porque él dijo, yo quiero ser diferente, porque el problema con los corintios, y usted lee las cartas de la iglesia de Corinto, y es que ellos comenzaron a recibir muchas personas
que se llamaban apóstoles, pero no lo eran, eran falsos, eran fraudulentos, y aún así les aplaudían y sacaban y le daban las ofrendas, y le daban el dinero. Y Pablo dijo, y yo nunca me dio una ofrenda, tampoco la exigí. Entonces dice, entonces por eso prefiero no recibir nada, y más bien el apoyo era de otras partes. Entonces como no lo apoyaron, él le tocó trabajar, pero la cosa cambió cuando llegó, como dice acá, y lo leo otra vez para conectarlo, verso 9, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Ahora vamos a mirar cómo fue eso, Filipenses 4, 15 al 16. Ahí están los hermanos que vinieron de Macedonia, y en esa región de Macedonia pues encontramos a Filipos, y entonces en Filipenses 4, 15 al 16, miren lo que dice. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, recuerden que cuando estaba comenzando la predicación, cuando partí de Macedonia, vuelve a tocar Macedonia, ¿verdad? Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Veo? Filipenses, ustedes solos me apoyaron. Pues aún a Tesalónica, ¿quién estaba en Tesalónica? Pablo, Silas y Timoteo. Pues a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esto es bien interesante. Pablo ya había pasado por allí. Y entonces ahora cuando está allí y llega a Timoteo y llega a Silas, ellos reciben una ofrenda y se la llevan allá. Cuando Pablo recibe la ofrenda entonces de estos dos hermanos, él ve que es suficiente y le alcanza para él subsistir por mucho tiempo con esa ofrenda, y como le siguieron enviando, entonces paró las carpas y se dedicó por entero al Evangelio. Por eso dice que cuando ellos llegaron, lo que ya dijimos aquí, dice que se dedicó por entero a la predicación del Evangelio. Ahora, hermanos, ¿es malo esto? Ser bivocacionales. Hoy día tenemos pastores bivocacionales. De hecho, inclusive los americanos, cuando van a hacer misiones, ellos siempre estudian y tienen un oficio. Muchas veces cuando llegan a un lugar, lo llaman campo blanco, donde no hay nada, ellos llevan a cabo su oficio y así se meten para llevar el Evangelio. Cuando ya las iglesias pueden sostenerlo, entonces renuncian a ese oficio. En otros casos, en la mayoría de sus casos, hay escuelas de misiones, escuelas misioneras, que prácticamente cuando mandan a un misionero a abrir una obra, que obviamente no va a tener recursos allá, va con todo pago. Por lo menos yo conocía a muchos misioneros que venían así. Pastor Juan Carlos sabe, misioneros gringos que llegaban y uno hablaba con ellos y ellos tenían todas las necesidades. Llegaban aquí a Colombia, les ponían un tremendo apartamento, les ponían un vehículo, y ellos mensualmente o quincenalmente, qué sé yo, iban y reclamaban la plática que les llegaba de los Estados Unidos, y ellos recibían en dólares y vivían sabroso. Pero ¿qué de aquellos que no tienen recursos, como Pablo cuando comenzó? Las iglesias tenían que sostenerlo. Ahora, hermanos, esto quiere decir, y son principios que aprendemos, que es responsabilidad de las iglesias sostener a sus ministros. Aún así, los judíos que estaban allí obviamente no creyeron ni se opusieron, por lo que Pablo entonces dice, entonces ahora me voy a los gentiles. Versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, es decir, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Ya hemos visto esto, obviamente, que lo que él está diciendo, en otras palabras, es, yo no soy responsable ahora de la condenación de ustedes. Yo ya vine, les presenté el Evangelio, les di la claridad, les hablé del Mesías. Cristo es el Mesías, Cristo, el Jesús que yo predico, es el cumplimiento de la profecía. Judíos, y ellos dijeron, ¿qué va? Entonces dice, bueno, entonces no me quieren oír, no quieren aceptar, son incrédulos, yo como que me lavo las manos, me limpio más bien los pies. Es decir, yo ya en adelante no soy responsable, ya les dejé la palabra, no soy responsable, como Jesús dijo, sacudo los pies y me voy a los gentiles allá. Y entonces esto nos lleva al tercer punto. Pablo es animado por el Señor a continuar su misión. Antes de esta parte, esto me dejó pensando, hermanos, del trabajo bivocacional, o no solamente eso, sino, digamos, también de esta manera, ¿qué hace un pastor
cuando se le acaban los recursos. Cuando una iglesia es muy pequeña o no lo puede sostener, ¿qué hace un pastor? Pues le va a tocar hacer lo que hizo Pablo. Un país cae en crisis. Porque es una situación, yo lo viví, yo por un año, hermanos, la iglesia no alcanzaba a suplir todo y cada vez yo más apretado y comencé a tener deudas y ya no ni comían mis hijas, no había que darles a la mesa. Yo busqué trabajo y no me da pena decirlo, hermano, y como yo trabajé de todo, yo estoy trabajando desde los 11 años comencé a ganar plata, pero a los 22 años comencé a ser pastor y yo había trabajado en muchas empresas, y aunque yo siempre le huía a la construcción, porque mi papá fue maestro de construcción toda la vida, pero cuando ya tenía alrededor de 40 años, imagínense, creo que tenía 45 años cuando ya llegó un momento donde no sabía qué hacer. ¿Sabe qué hice? Pues voy a trabajar en construcción. Un año. Y no me da pena. Y lo hacía. Y yo conseguía el dinero entre semana para mi familia y predicaba los miércoles igual y predicaba los domingos. Eso sí, yo vivía muy cansado. Muy mal, eso yo no se lo recomiendo a nadie, definitivamente yo no quería predicar, y los mensajes también dicen cómo eran, cómo salían. Pero hermano, toca, y yo seguía predicando la palabra. Así tenía 10 personas y no importa, yo las atendía esas 10, a pesar de la situación. Así que yo no entiendo por qué hay gente que crea, no, si no me pagan no me meto. Pablo nos da un ejemplo entonces aquí. Ok, ahora sí, Pablo es animado por el Señor a continuar su misión, versículos 7 al 11. Estamos en Hechos 18, versículos 7 al 11. Versículos 7 y 8 vemos que Pablo se va entonces a la casa de Justo y Crispo y muchos corintios creyeron allí. Versículo 7. Y saliendo de allí, es decir, cuando él se limpia los pies y dice, me voy a los gentiles, dice que saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Es decir, él era un gentil, pero creyente del judaísmo, entonces ya había aceptado el evangelio y entonces él se va para allá, pero dice, esa casa, la cual estaba junto a la sinagoga, una casa de este hombre llamado Justo, pero la sinagoga judía estaba al lado. Él ya no quería, ella dijo, me voy a los gentiles, pero la sinagoga estaba al lado de todas maneras. Entonces el versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Es decir, Justo lo recibe, pero al lado hay una sinagoga judía, y este hombre llamado Crispo, principal de la sinagoga, cree en el evangelio con toda su casa. Y luego dice, y muchos de los corintios también, oyendo, creían y eran bautizados. Es decir, mire la iglesia de Corinto cómo comenzó a crecer desde ese lado. Ahora, el Señor, hermanos, no permite que Pablo se desanime y con una palabra que le da en visión lo renueva. Algo tuvo que estar pasando en Pablo, no sabemos qué pasó, pero se había desanimado. Por eso el Señor, versículo 9 le dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Sabe cuántas visiones tuvo Pablo? Pablo tuvo 6 visiones. Es decir, Dios le habló al apóstol Pablo en 6 visiones. Y alguien va a decir, Señor, yo quiero que tú me hables a través de visiones. No. Recuerda que todavía el canon no está cerrado, apenas se está conformando y todavía estos dones estaban vigentes. El hecho de que Dios permitía que estos hombres hablarle por medio de visión, hoy ya no lo hace. Siempre que alguien dice, no, pero si Pablo tenía visiones y él recibía palabra, recuerde que, no sé si la última fue, y lo vamos a leer en Hechos 27, cuando Dios le dice en sueños también, tranquilo que le voy a dar a todos estos soldados que van contigo, no van a morir. Creo que esa fue la última. Entonces la gente hoy día también quiere ver a Dios. No, ese era Pablo. Nosotros somos diferentes porque ya tenemos, dice Hebreos 1:1, que Dios ha hablado muchas veces en diferentes, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y ya que quedó toda la palabra del Hijo en la Biblia, el Nuevo Pacto, entonces ya no necesitamos estas visiones. Ok, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Qué le dice? Mira lo que le dice, no temas. Así que esto quiere decir que Pablo estaba temeroso. No sabemos qué le ha pasado. Hay quienes dicen que lo que pasa es que Pablo trabajando, pero él llegó enfermo.
Recuerden que a él le había dado la malaria también, y cuando él escribe a los Gálatas también. Es decir, hermano, estos viajes que se hacían y a diferentes climas, diferente comida, diferentes situaciones, obviamente que se enferman. De alguna manera Pablo estaba desanimado. Entonces el Señor dice, mira, y temeroso, no temas, sino habla. Hermano, todos, cuando yo leía esto, decía, Señor, yo muchas veces me he desanimado. Pero hay una palabra aquí que el Señor le dice en visión, Pablo, no temas, sino habla y no calles. Pareciera que él se quería como callar. Pero esta es la razón que le da, porque yo estoy contigo. Pablo, yo estoy contigo. Y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Fácilmente ser el desaliento. Yo estoy predicando el evangelio y me cascan por eso. Yo estoy predicando el evangelio y aguanto hambre. Yo estoy predicando el evangelio y me toca trabajar y con mis manos y todo eso. No, no puede ser. Yo como que mejor me dedico a otra cosa. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia que ha sido muy, muy agradecida. Y hay hermanos muy, muy agradecidos. Creo que también hay otros que hay, Padre Santo. Sacan canas aún y... Entonces yo me imagino a Pablo ahí. Te dice el Señor, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y mire la razón que le da, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, en Corinto, sí. En esa ciudad tan corrupta, sí. Yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y entonces dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Es la única ciudad, o la única iglesia donde Pablo se demora tanto. 1 año y medio, 18 meses. Se quedó enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué iglesia la que levantó? Luego les escribe esas cartas. Entonces la razón poderosa, además de que Dios estaba con él, porque no temas, habla, sigue hablando porque yo estoy contigo. Pero otra cosa aquí, y es que me llamó la atención, y es que dice que él tenía pueblo en esa ciudad, y por eso, hermanos, él debía predicar para traerlos. Yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. ¿Saben las razones por las cuales? Y les digo la verdad, a veces me he desanimado un poquito con Tuluá, y a veces le he dicho, ¿seguimos o no? Pero cuando pienso en los hermanos de allá que están ahí, y no solo los que están ahí, sino los que pueden venir, y el Señor va a añadir, entonces yo simplemente con este texto, Dios me da mucho aliento, mucho ánimo. Yo tengo pueblo en esa ciudad. En Cali también es lo mismo. ¿En serio? De hecho, y me confieso, estábamos en la otra casa y esos momentos donde la iglesia como que no avanzaba y comenzó a progresar Tuluá, y al llegar Tuluá yo le dije a mi esposa, si Tuluá crece y crece y crece, nos vamos para Tuluá. Y hay veces que, ¿sabe qué he hecho? Mi esposa lo sabe, hay veces que me dan ganas de dejar todo Cali. ¿Será que es que Dios no quiere que siga en Cali? Y me voy para otra ciudad, me voy para dónde, me voy para Bucaramanga, y a ver por allá qué pasa. Pero hermanos, de saber, y este texto, que el Señor tiene mucho pueblo ahí, entonces ahí me quedo, ahí nos quedamos. Esto es impresionante. Y este es el cumplimiento obviamente de lo que el Señor dijo en Juan 10, 14 al 16. En Juan 10, 14 al 16 leemos esto. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, no están aquí con nosotros. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús dijo, y le dijo a los apóstoles, yo tengo otras ovejas, yo tengo otro pueblo que no están aquí, no son de este redil, pero a ellas las debo traer. Hermano, tú no sabes, yo tampoco sé, ¿por qué la iglesia tiene que persistir donde Dios la puso? Porque cada iglesia local se debe quedar ahí donde Dios la puso, porque Dios tiene pueblo ahí, en ese lugar, y va a hacer que vengan. No están viniendo, vendrán. No están viniendo, vendrán. Amén. En algún momento vendrán. Amén. Cuando ustedes llegaron, muchos de ustedes, estábamos poquitos, ¿qué tal que yo me hubiera ido? No, la iglesia estuvo en ese lugar hasta que el Señor añadió. Y cuando nos vinimos de allá para acá, acá el Señor añadió y comenzó a meter otros y a traer otros y a añadir otros. Y le estoy orando a Dios por un local, y cuando Dios nos mande no sé a dónde, un local por acá, allá el Señor va a enviar a otros. Porque Él tiene pueblo, hermano.
Yo creo que eso fue lo que Pablo le tocó, porque mire, muchas veces, hermano, uno se desanima, uno se cansa, muchas veces hasta se enferma, es verdad, a veces las cosas no se dan. Yo mismo he tenido que arañar, como dicen, con las uñas, a mí me han quedado mal, yo he debido hasta 3 meses de arriendo una vez en un local. Cuando me vine para acá y comenzamos esta iglesia, a la señora le quedé debiendo 3 meses y medio de arriendo también. En ese tiempo pagaba 350, creo que $1.000.000 más o menos. Y sabe, en un año me lo pagué. Y la señora venía a los cultos, una buena excusa. Pero ella venía porque después del mes yo le daba su... Ella dijo, tranquilo, ella nunca me cobró, nunca ese. Quedamos hasta de buenos amigos. Sí, todavía a veces habla con las gemelas y todo, la señora. Ella se llama doña Fabiola. No quiso el evangelio, pero bueno. Entonces, hermanos, hemos trabajado... Yo he pasado por las verdes y las maduras, pero Dios no nos ha dejado. Pero siempre he visto gente viniendo a los pies del Señor. Y eso es lo que debe mantener un ministerio, a un pastor, de que Dios, como le dijo a Pablo, quédate aquí, no calles, no temas, porque yo tengo pueblo en este lugar. ¿Y quién les va a hablar? Pues usted. Hay gente que a veces se quiere ir de esa empresa o quiere salir de ese barrio. ¿Y qué tal que Dios lo tenga para que siga hablando ahí? Así que no callemos, hermano, no importa lo que pase. Ahora, es fácil que nos desanimemos, pero la palabra siempre nos va a levantar, así como la visión que le dio a Pablo. A nosotros Dios nos ha dado una palabra, y esta palabra debe sostenernos. Mateo 28, 18 al 20. Se lo va a leer en la Biblia de las Américas. Mateo 28, 18 al 20. Esta palabra es la que tiene que sostenernos a nosotros. Dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mire dónde parte el Señor. Él parte del hecho de que Él tiene toda autoridad. Entonces, como Él tiene toda autoridad, dice, vayan pues y hagan discípulos. O sea, que la orden que nos dio el Señor de ir por todas las naciones, dice a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Esa orden, que vayan y hagan discípulos, es porque tiene toda autoridad. Pero luego dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esta promesa de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo no se puede sacar del contexto. Es mientras tú y yo hagamos discípulos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Por eso le decía a Pablo, no temas, hable, yo estoy contigo. No temas, no calles, hable, porque yo estoy contigo. Tengo pueblo en esta ciudad, yo estoy contigo. ¿Para qué, Señor? ¿Para que le vaya bien al siervo de Dios? ¿Para que el siervo de Dios sea prosperado, tenga éxito? No, porque tengo pueblo en esta ciudad. Y no te calles, debes hablar la palabra de Dios. Así que, hermano, nosotros que estamos conociendo la palabra de Dios, no debemos callarnos, debemos hablarla. Y más ahora que tenemos la verdad, o por lo menos estamos un poco mejor que otros. Y número 4, Pablo es llevado ante el tribunal. No sé si a esto era que le temía, pero bueno, menos mal que acá este tribunal es diferente, porque es un tribunal con una persona diferente. Vamos a leer lo que el pastor MacArthur nos dice acá. Antes de leer, que Pablo fue llevado al tribunal y la razón por la cual fue llevado a ese tribunal. El pastor MacArthur nos dice, la pasión de Pablo por alcanzar con el evangelio a sus compañeros judíos no le permitió ir muy lejos de la sinagoga, hablando de que se hizo al ladito. Recuerda que en Romanos decía, mira, no es que Dios haya abandonado a los judíos, porque yo mismo soy judío y yo le estoy predicando el evangelio. Y habíamos dicho la vez pasada que Pablo decía, yo prefiero hacerme a los judíos como judío, a Argentina como judío, con tal de que gane a alguien, caramba. Esa era la idea, de ganar a alguien. Entonces dice aquí el pastor MacArthur, es más, la casa de justo estaba junto a la sinagoga, lo que sin duda enfureció más a los judíos incrédulos. Ahí está el ladito. Peor aún, desde la perspectiva de ellos, fue la sorprendente noticia de que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Esto como que le dio más piedra, porque es que este hombre llamado Crispo era el líder de esa sinagoga y se convierte al evangelio. Obviamente los judíos se van a ir en contra de Pablo. Dice que esa asombrosa conversión debió haber provocado reacciones violentas en la comunidad judía de Corinto, que veían con creciente alarma
como muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Desesperados por detener la marea creciente de creyentes en Jesús como el Mesías, pronto llevaron a Pablo ante las autoridades romanas. Es decir, lo que quería traer eso porque esa es la razón por la cual entonces vemos, otra vez, como siempre lo han hecho, los judíos en contra de Pablo para que no se propague más el evangelio. Ahora sí vamos a ver ese punto que Pablo lleva ante el tribunal en versículos 12 al 17. Dice, versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, entienda que Pablo está en Corinto y Acaya es la región, ¿no? Toda la región. Entonces ahí está Galión, que es el procónsul de Acaya. Dice, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Todos se reunieron y acordaron atacar a Pablo. Y le llevaron al tribunal. Dice acá, versículo 13, diciendo, ¿de qué va la acusación? Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Para lo que no se dice aquí realmente es que ellos, los judíos, si estaban diciéndole a Galión contra la ley romana o contra la ley de ellos. Pero Galión entendió que era contra la ley de ellos. Porque dice acá, vean, versículo 13, esta era la acusación. O sea, Pablo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Esa era la acusación. Y note, y al comenzar Pablo a hablar, es decir, Pablo se iba a disponer a hablar, dice que Galión dijo a los judíos, es decir, no lo dejó hablar. Lo interrumpió, es decir, solamente con lo que le dijeron los judíos, con eso tuvo Galión y lo interrumpió. Porque obviamente era el tribunal de él, era el tribunal de Galión, no era el tribunal de los judíos. Y entonces, ¿qué dice él? Dice que entonces, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, pues yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, ¿sí ve que le entendió que era la ley de judía? Y de vuestra ley. Dice, vedlo vosotros. Es decir, ocúpense ustedes de eso, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. No me hagan perder el tiempo con esto. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir antes de leer el otro texto? Es sencillo. Acusan a Pablo de estar en contra de las leyes romanas, que es la ley de ellos, o romanas. Pero ¿qué hace Galión? Galión dice, mira, a nosotros Roma le ha cedido libertad a las religiones. Es más, los judíos pueden ejercer su religión sin ningún problema y Roma no se los impide. Así que lo que ustedes me traen aquí del cristianismo, ¿acaso los cristianos no son de ustedes mismos? Entonces, es lo mismo, no hay problema. Entonces ya, si tiene problemas, usted discútalo allá, pero en otras palabras, Pablo no tiene nada que ver contra Roma. Es decir, no hay un delito del cual ustedes lo puedan acusar. Sigo leyendo el 16, por eso él dice, yo no quiero ser juez de estas cosas. Versículo 16, y los echó del tribunal, los sacó a todos. No quiero saber nada. Pero entonces, ¿qué pasó? Verso 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, aquí hay otro, le golpeaban delante del tribunal, a ver qué iba a hacer el Galión, pero dice, pero a Galión nada se le daba de hecho. No le importó, problema de ustedes allá. Pues entonces vamos a terminar acá con lo que el escritor John Stott dijo de este tribunal, y es interesante saberlo. Dice, los judíos lo llevarían al tribunal mientras Galión era gobernador de Acaya. Muy probablemente en el año 51 al 52 después de Cristo. Porque Galión resultó ser amigo de la justicia y la verdad. ¿Cuál es la razón? Dice acá John Stott que era hermano menor de Séneca, el filósofo estoico y tutor del joven Nerón. Imagínense. Séneca hablaba con aprobación de la tolerancia, de la tolerante bondad de su hermano. Es decir, el filósofo Séneca acá instruyó a Nerón y entonces decía, mi hermano es justo, es verdadero en sus juicios. Claro, al tener eso, entonces él tuvo que actuar de esa manera. Pero luego sigue diciendo,
la negación de Galión a tomar en serio el caso judío contra Pablo o a dictar sentencia resultó inmensamente importante para el futuro del Evangelio. En efecto, dio un veredicto favorable sobre la fe cristiana y de esta manera estableció un precedente significativo. Ya no se podía acusar al Evangelio de ser ilegal, porque su libertad como religión lícita estaba asegurada por decisión imperial. No había problema, el Imperio Romano comenzó a aceptar entonces fácilmente al cristianismo, porque venía de lo... Ok. ¿Qué fue lo que vimos hoy, hermanos? La predicación del Evangelio en Corinto. Vimos 4 puntos y ahora le hago las 6 cosas que yo encontré. Pablo y su encuentro con Aquila y Priscila. 2, Pablo entregado por entero a la predicación, ya vimos por qué. 3, Pablo es animado por el Señor a continuar su misión. Y número 4, Pablo es llevado ante el tribunal. Ahora, ¿qué aprendemos aquí para nosotros? Hay 6 cosas, hermanos, que aprendemos. Y con esto termino. Primero, Dios siempre enviará personas a ayudarnos en nuestra misión. Aquila y Priscila. Esa pareja ayudó muchísimo al apóstol Pablo. Así que cuando estamos solos o cuando no podemos, Dios me envía personas, hermano. Número 2, Dios siempre enviará personas con recursos para sostener la obra. En este caso la iglesia de Filipos. Y cualquier pastor que me esté viendo por ahí, o los que, hermanos, si estamos en la obra de Dios, Dios la va a apoyar, Dios la va a respaldar. Y cuántas veces a mí me pasó que la iglesia no alcanzaba a suplir los gastos, hermano, y de repente venía gente de afuera a traerme. Yo he recibido muchos mercados, como he recibido dinero de gente que ni siquiera es de la iglesia, precisamente apoyando la obra. Número 3, a muchos pastores les tocará en algún tiempo ser como bivocacionales. Y no hay problema, yo ya le dije, Pablo lo hizo, no hay ningún problema. Si llegamos a un lugar a predicar la palabra, predicar el Evangelio y no tenemos dinero, pues, hombre, hagamos algo. Número 4, aunque nos desanimemos en la obra, ¿quién no se va a desanimar? Dios siempre nos va a alentar. Dios siempre nos alentará. Obviamente, en el desaliento, en vez de correr, hay que ir a los pies del Señor. Yo a esta iglesia le dije muchas veces que cuando yo iba a comenzar esta iglesia, yo ya había tomado una decisión de no tener iglesias independientes. La decisión que yo había tomado era quedarme bajo un pastor. Que él sea el que vaya allá y yo solamente le voy a ayudar y él me va a pagar por eso. y así fue. Y me quedé un año en eso. Y cuando viene la opción de, porque realmente ese pastor me sacó y yo qué hago ahora, yo tengo un llamado a un ministerio, entonces comenzaron los hermanos a decirme, no, arranque, no, yo no lo voy a hacer. Me quedé un mes, hermano, y me fui a orar. Porque yo no quería y dije, no quiero más iglesia independiente, porque es la tercera. Sería la tercera iglesia independiente. No quiero porque no me ha ido bien en los otros. La primera que me iba bien yo me la tiré, la segunda no fui capaz, no pude. Y ahí fue donde me fui a unirme a ese pastor y arrancar otra vez. Entonces fue donde fui y le oré y le dije, Señor, te pido por favor, no le voy a pedir muchas cosas, solamente una. Yo voy a lanzarme en este proyecto, porque veo que tú me estás impulsando a ello, pero no me des financieramente. Al sol de hoy, hermano, siempre se ha pagado la rienda, siempre ha habido servicios y siempre hemos comido. Gloria a Dios. Yo le digo. Así que no hay ningún problema. Número 5, por causa de la predicación van a venir persecuciones. Esperemos persecuciones porque así va a ser. Y número 6, y la más importante, a pesar de cualquier circunstancia, siempre habrá conversiones. Dios sigue teniendo pueblo en cada ciudad. Y el ministerio que Dios levantó es para eso. Y la iglesia existe como puertas abiertas para recibir a las personas que Dios va a salvar. Amén. Oremos.